Cryptid, un juego de Osprey Games, cuyos autores son Hal Duncan y Ruth Beavers, y se publicaban en el 2018. Y es un juego de deducción, es un juego de tratar de encontrar un hexágono en el tablero a base de hacer preguntas a otros jugadores y deducir de sus respuestas cuál es la norma que ellos van a saber, ¿vale? Cada jugador va a conocer una norma, dónde vive, dónde se oculta un cryptid, una criatura desconocida, y vamos a tratar de encontrar qué hexágono. En cada tablero solo va a haber un hexágono, una cosa muy curiosa. Vamos a echarle un vistazo al juego para que entendáis cómo funciona y luego hablamos un poquito. En Cryptid, nuestro objetivo va a ser localizar el sitio, el hexágono, en el tablero, en el que vive una criatura que está oculta allí. Una criatura mítica, una criatura que tenemos que buscar. Y el primer jugador que sea capaz de localizar con éxito ese hexágono va a ser el ganador de la partida. Para ello, el juego utiliza una serie de normas y una serie de reglas bastante sencillas. Para empezar, tenemos el tablero. El tablero, como veis, está compuesto de diferentes tipos de terreno, ¿vale? Tenemos desierto, tenemos pantanos, tenemos bosques, tenemos montañas y tenemos agua. 5 tipos de terrenos. Pero además, vamos a añadir una serie de cosas extra, que son las estructuras, que son estas fichas que veis aquí. Por ejemplo, este octógono de madera blanco, o esta pirámide verde. Aquí tenemos una pirámide azul, una pirámide blanco, otro octógono verde, un octógono azul, ¿vale? Tenemos una serie de estructuras de 2 tipos y de varios colores. En este caso tenemos azules, verdes y blancas. Luego, además, en el tablero tenemos otros 2 tipos de terreno, otros 2 tipos de zonas añadidos, que son las zonas que veis aquí con un círculo a su alrededor. Por ejemplo, esto de aquí es la zona de cría de los tejones y la zona roja es la zona de cría de los osos, ¿vale? Y eso nos va a servir también como referencias. ¿Por qué? Porque nosotros, al colocar el escenario, lo que utilizaremos es una carta como esta. Como veis, esta carta es exactamente este tablero, ¿vale? Hemos colocado en la posición que nos dice y la carta nos indica dónde colocamos también las estructuras. Los números de los lados son los números de los tableros para que los coloquemos fácilmente. Colocaremos exactamente esta posición. Y luego le daremos la vuelta a la carta y en la carta nos va a indicar, dependiendo del número de jugadores al que juguemos, si jugamos con 3, 4 o 5 jugadores, nos va a indicar qué pista va a utilizar cada jugador, qué libro de pistas y qué pista en concreto. Por ejemplo, si jugamos con 4 jugadores, un jugador jugará con la alfa, otro con la beta, otra con la delta y otro con la epsilon, y cada uno utilizará esa pista, de manera que el jugador alfa utilizará la pista 12, ¿vale? Si jugáramos con 3 jugadores, jugaría la 42, el delta tendría la 13 y el epsilon tendría la 2, ¿vale? ¿Y cómo se van a mirar esas pistas? Pues precisamente para eso tenemos los libros de pistas. Hemos dicho que el jugador, si jugamos a 3 jugadores, por ejemplo, el jugador alfa miraría la 42. Pues cogeríamos aquí el libro, lo abriríamos y miraríamos la pista 42, ¿vale? Y no voy a decirlo, pero bueno, podría ser una cosa, por ejemplo, del estilo de, para que no sea, ¿vale? En bosque, ¿veis aquí? En bosque o en agua, ¿vale? No digo la 42 por si acaso alguien juega este escenario para no desvelarlo. Quiere decir que el jugador que juega con el rojo, con las fichas rojas, o con la pista alfa, sabría que la criatura no está ni en bosque ni en agua. Y eso es lo único que sabe. Y cada jugador va a tener una pista de este estilo, ¿vale? Las pistas las hay de muchos tipos. Por detrás de cada una de los libros de pistas nos van a venir los tipos de pistas que podemos tener, ¿vale? Posibles pistas. Pues, por ejemplo, 1 o 2 tipos de terreno. Puede decir, en desierto o en montaña, en agua o en pantano, en agua o en montaña, en pantano o en montaña, ¿vale? Bueno, eso puede ser una pista que sabemos. Otra puede ser una pista a un espacio de un terreno, de un tipo de terreno o de un territorio de animal, ¿vale? Pues decir, a un espacio de bosque o a un espacio del desierto, ¿vale? O a un espacio de cualquiera de los 2 territorios de animales, ¿vale? De manera que sabremos que tiene que ser, por ejemplo, estos son los territorios de animales, los que digo, los del tejón y los del oso, pues sabremos que tiene que estar ahí en esa posición, ¿vale? O tenemos otra que es a 2 espacios de un tipo de terreno de un animal concreto, ¿vale? Por ejemplo, a 2 del oso, ¿vale? O a 2
de una standing stone. Las standing stones son estas fichas. Los abandoned sacks, ¿vale? Los campamentos abandonados o las ruinas son estas otras fichas, ¿vale? O bien nos dice a 3 del color de una estructura. Nos puede decir que está a 3 espacios de una estructura verde, ¿vale? Por ejemplo, a 3 espacios de esta o de esta. De manera que todos vamos a tener una serie de pistas, ¿vale? Estas son las pistas que llaman, digamos, en positivo, porque aquí tenemos a tener dos tipos de escenarios. Tenemos los escenarios que tienen el borde blanco y los escenarios que tienen el borde negro. Los escenarios que tienen el borde blanco te recomiendan para empezar a jugar, y luego te dice que, bueno, que ya puedes utilizar todos. Los del borde negro lo que tienen son pistas negativas, que te van a decir no en algún sitio, ¿vale? Te van a decir, pues, no en forest, o en bosque o en montaña. No a 3 espacios de una estructura blanca. O no a 2 espacios del territorio del oso, ¿vale? Digamos, te dicen que lo va a complicar un poquito más al principio, así que te recomiendan que no utilices los de negativa, digamos, de principio. Bueno, una vez que cada jugador tiene claro cuál es su pista, qué es lo que sabe, tenemos que averiguar qué hexágono cumple todas esas condiciones. Porque ese hexágono, y solo habrá uno en cada tablero, es el hexágono donde reside la criatura. Y es el hexágono que tenemos que hallar. ¿Cómo vamos a ir resolviendo el turno? Pues cada turno, cada jugador... Bueno, para empezar, cada jugador marcará... Vamos a tener dos tipos de fichas. Las fichas redondas y los cubitos, ¿vale? Las fichas redondas las utilizamos para marcar sitios, para decirle a los otros jugadores sitios que sí cumplen nuestra regla, ¿vale? Sitios que son nuestros. Nosotros, por ejemplo, supongamos que tenemos uno que dice en una casilla que tiene que ser una casilla en o adyacente a pantanos, que son los morados estos. Bueno, pues si por ejemplo alguien nos dijera esta casilla, colocaríamos un marcador redondo diciendo sí, esto cumple mi condición. O si nos pusiera a uno adyacente, le diríamos sí, cumple mi condición, ¿vale? Y si decimos que no, lo que vamos a hacer es colocar un cubo, ¿vale? Un cubo sería, por ejemplo, si me dicen aquí, o aquí, por ejemplo, me diría, pues no, ese hexágono no cumple mi condición. O si le pone alguien aquí, no cumple mi condición, porque mi condición hemos dicho que era a 1 en o a 1 de pantano. Y este casilla no está ni a 1 de pantano ni es de pantano, ¿vale? Con lo cual no cumpliría. Así que estas son las pistas que vamos a ir dando a los otros jugadores, diciendo casillas que sí cumplen nuestra condición o casillas que no la cumplen. Entonces, cada turno, cada jugador lo que puede hacer son dos cosas. Puede preguntarle a otro jugador si un hexágono cumple su condición. Para eso utilizamos este peón negro y decimos, a ver, oye, este hexágono de aquí, fulano, ¿cumple tu condición? Y el otro jugador nos va a contestar con un cubito si no la cumple, o con un circulito si la cumple. Supongamos que él nos dice que la cumple, pues colocaría, vamos a colocar el morado este que se ve aquí, colocaría su marcador redondo y ya sabemos que esa casilla cumple la condición del morado. Y ya está, acabaríamos el turno. Jugaría otro jugador y podría hacer lo mismo. Vale, si el resultado es que pone un cubo, ¿vale? Dice, no lo cumple. Entonces nosotros también tenemos que dar una pista. Tenemos que dar información y decir, bueno, vale, pues yo te digo que este de aquí no cumple mi condición. Digamos, siempre que un jugador pone un cubo, el jugador que ha provocado esa pregunta tiene que poner también un cubo en otro sitio. De manera que también genere información. Y esto es la forma de preguntar. Pero también podemos buscar. En nuestro turno podemos decidir buscar en un hexágono. Decidir buscar es ligeramente distinto. Para buscar, señalaremos una casilla que sí cumple nuestra condición, ¿vale? Por ejemplo, si yo soy el rojo, yo diría, bueno, este hexágono de aquí que sí cumple mi condición. Y entonces preguntaremos a todos los jugadores por orden. El primer jugador a mi izquierda tendrá que decir, oye, ¿cumple tu condición? ¿Que sí la cumple? Pues pondremos otro círculo encima. Siguiente jugador, no la cumple. Ahí va, pues no la cumple. Pues ya se para, se pone un cubito y se para. Y como ha puesto un cubito, el rojo tendría que poner un cubo en otro lado, ¿vale? Y esta es la mecánica del juego. Es decir, vamos a tener que ir colocando cubos en los sitios que no cumplen las condiciones y le vamos a dar pistas a los demás y vamos a conseguir pistas de los demás, y círculos en los que sí cumplen. En el momento, claro, que un jugador señale una casilla y diga, busco en este sitio, y todos los jugadores digan, sí cumple mi condición, esa es la casilla ganadora. Y ese jugador es el ganador de la partida porque ha encontrado la única casilla que sí cumple las condiciones de todos los jugadores. Como veis, el juego de reglas es muy sencillo, de explicación es muy sencillo, pero de jugar no lo es tanto, porque hace falta mucha deducción y tratar de ocultar digamos, tu pista, tratar de dar las menos
conocimientos posibles, menos pistas a los otros jugadores, a la vez que tratas de conseguir información de lo que te van diciendo los demás. Ya tenemos una idea de cómo funciona Cryptid y como habéis visto, pues se trata de un juego de, como decía al principio, de deducción. Un juego donde vamos a tener que averiguar esa casilla que es la que cumple la norma de todos los jugadores. Esto es algo bastante curioso porque en las cartas para formar el escenario, como veis, se puede jugar a 3, 4 o 5 jugadores. Y es distinto a 3, 4 o 5 jugadores. Las pistas, como veis, son distintas. Y eso va a hacer que el juego no solo puedes jugar todas las cartas distintas de escenario que hay, sino que cada escenario tenga tres posibilidades distintas. Y la jugabilidad con esto es inmensa. Una cosa que tienen también las cartas de escenarios, que tenemos esta línea que viene aquí, que son ayudas, es decir, si nos viéramos atrancados en un escenario, podríamos pedir una pista al juego, y el juego nos la va a dar ¿cómo? Pues nos la va a dar con el libro de reglas. Hay una parte donde están las pistas, ¿vale? Aquí tenemos las pistas. Que son estas de aquí, por ejemplo, para 3 jugadores, pues la pista 30, ¿vale? Son pequeñas ayudas que nos va a dar el juego a todos los jugadores, ¿vale? Como una pista proporcionada por otro jugador extra. El juego, una vez que lo has jugado, o lo has jugado un par de veces, le vas cogiendo un poquito el aire a cómo funciona el juego, porque al principio andas bastante despistado. Y es lo que podríamos llamar un quemacerebros, es decir, le vas a dar muchas vueltas a las cosas, a la información, a los detalles. Y hay que tener mucho cuidado con los detalles para tratar de acordarte de lo que los otros jugadores han estado diciendo y dónde han ido poniendo sus cosas y enlazar cómo eso va con las pistas, con la información que ellos tienen y tratar de descubrir cuál es la casilla o cuáles son las casillas que ellos, digamos, están ocultando. Un poco la idea es saber cuál es la norma del otro jugador. Si conoces la norma del otro jugador, podrás deducir qué casilla es la que estás buscando. Y de eso se trata el juego. El juego se hace ameno, se hace divertido. Una partida no dura mucho, aunque claro, depende de los jugadores. Un jugador se queda mucho pensando en la casilla donde va a hacer la pregunta, pues puede alargar mucho la partida. Pero desde luego el juego, al menos las partidas que yo he jugado, se hacen un juego distinto, un juego diferente y un juego entretenido. Y desde luego yo creo que merece la pena por esto distinto. Yo espero que les resulte también a vosotros interesante. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.